El bisturí se deslizó de mi mano temblorosa y cayó al suelo con un clangor que resonó como un veredicto final en la sala de operaciones. «Dios mío. Teresa. No puedes operar así», gritó mi asistente. Pero yo ya no oía nada más que el rugido sordo en mi pecho. Un dolor que me recordaba que el corazón que había salvado a cientos estaba traicionándome a mí. Y en ese instante, mientras la sangre ajena salpicaba mi bata, supe que solo una persona en el mundo podía detenerme al borde del abismo, Marta. La mujer a la que había abandonado hace 10 años en las calles empedradas de Toledo, jurando que nuestro amor era un error que el destino no perdonaría. Me llamo Teresa Ruiz. Y durante la última década, he sido la reina indiscutible de los quirófanos en el Hospital de Toledo. Mis manos, precisas como las de un relojero renacentista, han reconstruido arterias rotas y desviado venas traidoras bajo las luces frías de las lámparas quirúrgicas. Toledo, con sus callejuelas laberínticas y su catedral gótica que parece susurrar secretos al viento del Tajo, ha sido mi refugio y mi cárcel. Aquí nací. Aquí crecí entre el aroma de las azahareras en primavera y el eco de las procesiones de Semana Santa. Y aquí, en este laberinto de piedra y agua, encontré y perdí el único amor que me hizo sentir viva. Todo empezó en la Facultad de Medicina de Madrid. Pero fue en Toledo donde el destino nos unió de verdad. Yo tenía 28 años. Recién graduada, con el fuego de la ambición ardiendo en mis venas como el vino tinto de la Mancha. Marta era mi residente senior. Una toledana de pura cepa, con 30 años y una sonrisa que iluminaba los pasillos más sombríos del hospital. Su cabello castaño caía en ondas rebeldes sobre sus hombros. Y sus ojos marrones, profundos como el río que serpentea bajo el alcázar, parecían leer no solo diagnósticos, sino almas. Venía de una familia de artesanos, descendientes de los judíos sefardíes que forjaron la historia de esta ciudad. Y hablaba con esa cadencia andaluza suavizada por el castizo acento toledano, llena de cariño y corazón, que me desarmaban sin remedio. Nos conocimos en una guardia nocturna. Una de esas que parecen eternas bajo la lluvia torrencial que azota Toledo en otoño. Yo luchaba por intubar a un paciente con un infarto masivo. Mis manos sudadas traicionándome por primera vez. «Déjame ayudarte, Teresa», murmuró ella a mi lado. Su aliento cálido contra mi oreja. Sus dedos guiaron los míos con una gentileza que no era solo profesional, era íntima. Como si ya supiera que íbamos a salvar más que una vida esa noche. Al amanecer, exhaustas, compartimos un café en la cafetería del hospital, riéndonos de lo cerca que habíamos estado del desastre. «Eres un torbellino, Ruiz», dijo ella. Y yo, con el corazón latiendo aún más fuerte que el del paciente, respondí, «Y tú eres la calma que necesitaba». De ahí, todo fluyó como el Tajo en crecida. Nuestros turnos se alineaban por casualidad o por destino, como diría mi abuela. Y pronto las noches de guardia se convirtieron en cenas robadas en tabernas ocultas del barrio de la Judería, donde el judío errante parece acechar en cada esquina. Toledo, con su aura de misterio medieval, era el telón perfecto para nuestro secreto. España en los 90 aún era un país de puertas cerradas para amores como el nuestro. El franquismo había dejado cicatrices que la democracia no borraba del todo. Mis padres, devotos católicos de un pueblo manchego, me habían educado en la fe de la obediencia y el matrimonio tradicional. Una mujer debe ser fuerte, pero sumisa, repetía mi madre mientras bordaba mantones en las fiestas patronales. Marta, en cambio, había crecido en el bullicio de una familia numerosa.
Donde el amor se gritaba en las plazas y se celebraba con flamenco improvisado en las cuevas de Yepes. Nuestro primer beso fue en el puente de San Martín. Bajo la luna llena que plateaba las aguas del río. Yo había tenido un día infernal. Un niño de 5 años había muerto en mis brazos durante una cirugía de emergencia. Y el peso de esa pérdida me ahogaba. Marta me encontró llorando en el puente. El viento azotando mi abrigo. No estás sola. Mi amor. Susurró. Y antes de que pudiera protestar, sus labios se posaron en los míos. Fue como si el Tajo se detuviera. Como si las torres de la catedral nos bendijeran en silencio. Aquel beso sabía a sal de lágrimas y a promesa de eternidad. Te quiero. Teresa. Dijo ella después. Y yo. Aterrorizada y extasiada. Respondí con un abrazo que sellaba nuestro pacto. Pero el amor. En Toledo. Siempre viene con sombras. Pronto. Las miradas indiscretas en el hospital empezaron a multiplicarse. Una enfermera chismosa. De esas que colecciona cotilleos como rosarios. Nos vio salir juntas de una guardia y lo susurró en los oídos equivocados. Mi jefa. La doctora Vargas. Una mujer de hierro forjado en la posguerra. Me llamó a su despacho. Ruiz. Tu talento es innegable. Pero este desliz podría arruinar tu carrera. En medicina. El corazón se opera en la mesa. No en las calles. Sus palabras fueron un puñetazo. Pero lo peor vino de casa. Mi padre. Al enterarse por un rumor que voló como pólvora desde Madrid. Me escribió una carta que aún guardo en el cajón de mi mesita, hija mía. El Señor no perdona desviaciones. Vuelve al camino recto o no vuelvas. Aquella noche. Sola en mi piso de la calle Comercio. Con vistas a la sinagoga del Tránsito. Me rompí. Llamé a Marta. Sollozando, no puedo. Amor. Esto nos destruirá a las dos. Ella vino corriendo. Su silueta recortada contra las luces de las farolas de hierro forjado. Hablemos. Teresa. No huyas. Pero yo ya había decidido. La besé una última vez en la puerta. Un beso desesperado que sabía a despedida. Y le dije, es mejor así. Olvídame. Cerré la puerta. Oyendo sus golpes y sus súplicas al otro lado. Hasta que el silencio se instaló como una losa. Al día siguiente. Solicité una rotación a Barcelona. Pero el destino, o mi cobardía, me trajo de vuelta a Toledo 2 años después. Como cirujana estrella. Marta había desaparecido del hospital, rumores decían que se había mudado a Madrid. Casada con un colega anodino. Yo me consolé con el bisturí. Con cirugías que duraban horas y salvaban vidas. Pero cada latido en mi pecho era un recordatorio de lo que había cortado. Los años pasaron como las procesiones de Corpus Christi, solemnes. Predecibles. Cargadas de incienso y arrepentimiento. Me convertí en la doctora Ruiz. La que no fallaba nunca. La que rechazaba invitaciones a cenas familiares porque el trabajo es mi familia. Tenía 38 ahora. El cabello negro corto por practicidad. Ojos verdes que ocultaban el vacío. Y un piso minimalista en el casco histórico donde las noches se llenaban de vinos solitarios y libros de poesía de Lorca. Que leía en voz alta para invocar fantasmas. Pero el fantasma que más me atormentaba era el de Marta. En sueños. La veía bailando sevillanas en las fiestas de mayo. Su risa resonando contra las murallas árabes. Despertaba sudando. Con el corazón acelerado. Y me repetía, fue lo correcto.
La salvé de mí. Hasta esa noche fatídica en el quirófano. El paciente era un hombre de 50. Infarto agudo. Arteria coronaria obstruida como un callejón toledano en hora punta. Mis manos, que habían sido infalibles, temblaron al insertar el catéter. El dolor en mi pecho, un pinchazo sordo que ignoraba desde hacía meses, se intensificó. Y el bisturí voló. Código azul para el doctor Ruiz. Gritó alguien. Y el mundo se volvió un borrón de luces y voces. Me llevaron a una camilla. Monitores pitando como campanas de la catedral. Arritmia ventricular. Diagnosticó el residente. Necesitamos estabilizarla. En la UCI. Rodeada de tubos y pitidos. El cardiólogo jefe me miró con gravedad. Teresa. Tienes una miocardiopatía dilatada. El ventrículo izquierdo está fallando. Necesitas un trasplante. Y pronto. Reí. Una risa amarga que sonó como un sollozo. Yo. ¿La reina de los corazones rotos? Pero la realidad me golpeó, sin trasplante. Tenía meses. Quizás semanas. Y entonces. En la lista de donantes compatibles que el sistema escupió como un veredicto divino. Vi su nombre, Marta López. No como donante, sino como la cirujana experimental que lideraba un programa de terapias génicas en Madrid. El único avance que podía revertir mi condición sin cirugía invasiva. Solo ella podía salvarme. La mujer a la que había abandonado. La que había llorado en mi puerta. Era ahora mi salvación. O mi condena. Llamé a su clínica al amanecer. Voz ronca por los sedantes. Marta. Soy yo. Necesito verte. Silencio al otro lado. Largo como una noche de vigilia. Teresa. Respondió finalmente. Su voz un filo envuelto en terciopelo. 10 años. Y ahora llamas. ¿Qué quieres? Ayúdame. Susurré. Solo tú puedes. Una pausa. Y luego, ven a Madrid. Pero no esperes milagros. Colgué. El corazón latiendo errático. Sabiendo que el viaje a Madrid no era solo geográfico, era un regreso al infierno que yo misma había encendido. El ave de Toledo a Madrid serpentea por la meseta como una vena expuesta. Y yo, sentada en el vagón preferente, sentía cada kilómetro como un corte en mi carne. Había pedido una semana de baja, problemas personales. Mentí a mi equipo. Pero la verdad era que mi cuerpo me traicionaba. Palpitando con irregularidad bajo la camisa de seda. Miraba por la ventana los campos de viñedos dorados por el sol de diciembre. Recordando cómo Marta y yo solíamos soñar con una vida en una finca manchega. Lejos de los quirófanos y los juicios. Construiremos un huerto. Decía ella. Y criaremos cabras que valen como flamenco. Yo reía. Pero en el fondo. El miedo a ser descubiertas me carcomía como la herrumbre en las rejas del Alcázar. Madrid me recibió con su caos habitual, el bullicio de Atocha. El olor a churros quemados y el tráfico que ruge como un pulmón colapsado. Tomé un taxi hasta la clínica Ruber. Un bastión de modernidad en el barrio de Salamanca. Donde Marta ahora reinaba como jefa de cardiología innovadora. Su programa de terapias génicas era la envidia de Europa, inyecciones de vectores virales que reparaban el ADN defectuoso en las células cardíacas. Un milagro para casos como el mío. Pero para mí. Era más que ciencia, era redención o ruina. La recepcionista. Una joven con coleta alta y sonrisa profesional. Me miró con curiosidad. Doctora Ruiz.
La doctora López la espera en su despacho. Subí en el ascensor. El estómago revuelto. Repasando mentalmente las palabras que no había ensayado. Lo siento. ¿Te extraño? No. Eso era demasiado crudo. Yo era Teresa Ruiz. La estoica. No una romántica de telenovela. Su despacho era un oasis de luz, paredes blancas salpicadas de diplomas de Salamanca y Harvard. Una ventana con vistas al Retiro. Y en el escritorio. Una foto enmarcada que me detuvo el aliento. Marta. Radiante en un vestido rojo. Abrazando a una niña de unos 8 años. De cabello castaño como el suyo y ojos que... Dios. Ojos verdes como los míos. El corazón me dio un vuelco. Literal y figurado, el monitor en mi muñeca pitó una alerta. Una hija. ¿Con quién? La puerta se abrió antes de que pudiera procesarlo. Marta entró. Impecable en su bata blanca. El cabello recogido en esa coleta desordenada que tanto amaba. Tenía 38 ahora. Líneas finas alrededor de los ojos que hablaban de noches en vela. Pero su belleza era la misma, etérea. Como una virgen del Greco con fuerza de amazona. Teresa. Dijo. Cerrando la puerta con un clic que sonó a sentencia. Se acercó. No para abrazarme, sino para escanearme con la mirada clínica. Siéntate. Cuéntame todo. Me senté. Las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Le expliqué los síntomas ignorados. El colapso en quirófano. El diagnóstico. Ella escuchaba. Anotando en una tablet. Su rostro impasible como una máscara de cirujano. Miocardiopatía dilatada idiopática. Murmuró. Avanzada. Sin trasplante. Pronóstico reservado. Asentí. Esperando el te ayudaré que nunca llegó. En cambio, ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? Su voz se quebró un poco. Y ahí vi el abismo, el rencor. La herida abierta. Porque eres la mejor. Dije. Pero era mentira a medias. ¿Por qué? Te debo esto. Ella rió. Un sonido seco como hojas de olivo en invierno. Me debes 10 años. Teresa. 10 años de mentiras y silencio. Se levantó. Caminando hacia la ventana. Dándome la espalda. Después de que me dejaste en esa puerta. Como si fuera un paquete no deseado. Me hundí. Bebí demasiado. Perdí turnos. Casi pierdo el puesto. Mi familia. Mi madre me dijo, hija. El amor de verdad no huye. Pero yo huí contigo en el corazón. Hice un gesto para tocarla. Pero ella se apartó. No. Ahora no. Sacó una carpeta de un cajón, informes. Gráficos de mi terapia propuesta. ¿Puedo ayudarte? El protocolo génico tiene un 70% de éxito en casos como el tuyo. Pero requiere sesiones diarias. Aquí en Madrid. Durante un mes. Y confidencialidad absoluta. Nadie puede saberlo. Ni tu hospital. Ni. Nadie. Asentí. Aliviada y aterrorizada. ¿Cuánto cuesta? Para ti. Nada. Pero el precio real lo pagaremos las dos. Las primeras sesiones fueron un purgatorio. Cada mañana. En una sala estéril con vistas al tráfico de la Castellana. Marta me inyectaba el vector viral en el brazo.
Su aguja precisa pero sus ojos evasivos. Hablábamos poco, meteorología. Avances en cirugía robótica. El último escándalo en la sanidad pública. Pero el silencio era ensordecedor. Cargado de preguntas no formuladas. Una tarde. Mientras el suero goteaba. No aguanté. La niña de la foto. ¿Es tuya? Ella se tensó. Ajustando el gotero. Sí. Se llama Elena. 8 años. Mi milagro. ¿El padre? Pregunté. Y el arrepentimiento fue instantáneo. Su mirada se endureció. No hay padre. Teresa. O mejor dicho. Elegí no tenerlo. Inseminación artificial. Después de ti. Quería algo nuestro. Algo que no pudieras romper. Sus palabras me atravesaron como un catéter mal colocado. Elena. Con mis ojos. Un hijo que podría haber sido nuestro. Pero que yo había negado con mi huida. Lo siento. Murmuré. No lo sabías porque no quisiste saberlo. Replicó ella. Te cerré la puerta. Pero tú cerraste el corazón. Esa noche. En el hotel cerca de la clínica. Soñé con nosotras tres, Marta. Elena y yo. Paseando por el Tajo. Riendo bajo los puentes romanos. Desperté llorando. El pecho apretado no solo por la enfermedad. Al día siguiente. Intenté acercarme. Déjame conocerla. Por favor. Marta negó con la cabeza. Elena no necesita fantasmas. ¿Y tú? Tú estás aquí por supervivencia. No por amor. Pero vi el titubeo en sus ojos. El anhelo que no podía ocultar. El conflicto estalló una semana después. En la tercera sesión. Un colega de Marta. El doctor Serrano, un tipo engreído de Valencia. Con barba recortada y ego inflado. Irrumpió en la sala. López. ¿Qué haces con esta rival toledana? ¿Robándonos secretos? Bromeaba. Pero su mirada se demoró en mí demasiado. Marta lo despachó con frialdad. Pero al salir él. ¿Explotó porque no me dijiste que venías? ¿Que estabas enferma? ¿O es que sigues avergonzándote de nosotras? No es eso. Grité. Levantándome de la camilla. Tenía miedo. Miedo de ti. De lo que siento aún. El pitido del monitor se aceleró. Y ella corrió a estabilizarme. Sus manos en mi pecho. Cálidas como antaño. Siéntate. Tonta. Murmuró. Y por un segundo. Fuimos las de antes, residentes en guardia. Salvándonos mutuamente. No puedo perderte otra vez. Confesé. Ella suspiró. Sentándose a mi lado. Yo tampoco te perdí del todo. Cada cirugía que hago. La hago pensando en cómo me enseñaste a ser valiente. Hablamos entonces. De verdad, de las noches que lloró por mí. De cómo su familia la apoyó en la inseminación. De la carta que le escribí pero nunca envié. Quemada en la chimenea de mi piso. Te amaba tanto que te dejé ir. Dije. Y yo te odio tanto que aún te amo. Respondió ella. Y nos abrazamos. Un abrazo que olía a antiséptico y a jazmín de sus colonias. Pero Toledo no nos dejaba en paz. Mi hospital llamó, un escándalo. Una enfermera había filtrado mi colapso. Y los rumores volaban, la doctora Ruiz. Lesbiana y ahora inválida.
Mi padre. Desde el pueblo. Envió un mensaje, vuelve a casa. Hija. Deja esa vida de pecado. Y Marta, al enterarse, palideció. Si esto sale. Mi programa. Elena. El miedo nos unió y nos separó de nuevo. Tal vez deba irme. Dije. No. Replicó ella. Lucha. Por una vez. Lucha por nosotras. Las semanas siguientes fueron un torbellino de avances científicos y retrocesos emocionales. Como las tormentas que barren la sierra de Guadarrama en invierno. Mi corazón respondía al tratamiento, los electrocardiogramas mostraban ritmos más estables. El ventrículo se contraía con vigor renovado. «Estás mejorando. Teresa», me decía Marta cada sesión. Su voz un bálsamo mezclado con veneno. Pero el verdadero progreso estaba en nosotras. Las inyecciones se convirtieron en rituales, café después en la cafetería de la clínica. Paseos por el retiro donde Elena, aún no la había visto, jugaba en mi imaginación como un espíritu travieso. Una tarde de lluvia fina. Marta me invitó a su casa en Chamberí. Un piso luminoso con balcones de hierro forjado y paredes cubiertas de azulejos talaveranos que evocaban Toledo. Elena está con la niñera, explicó, sirviéndome un vaso de Ribera del Duero. Cenamos paella improvisada, arroz con conejo y azafrán. Como las que preparaba su madre en las romerías. Y por primera vez en años. Reímos sin barreras. ¿Recuerdas aquella vez en el Zocodover? ¿Cuando nos besamos detrás de la estatua de Cervantes? Preguntó ella. Los ojos brillantes. Asentí. Él vino aflojando lenguas. Pensé que eras un sueño. Y lo arruiné. Hablamos de secretos enterrados. Ella confesó que, después de mí, tuvo una relación breve con una colega. Pero duró lo que un suspiro, nadie era tú. Yo admití la verdad que me carcomía, no fue solo el miedo familiar. En mi huida a Barcelona, descubrí un secreto propio. Uno que me aterrorizaba más que cualquier bisturí. Estaba embarazada. Susurré. De ti. De nosotras. Pero lo perdí en la cuarta semana. En una ecografía rutinaria. No te lo dije por qué. ¿Cómo? ¿Cómo criar un hijo en un mundo que nos odia? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Teresa. ¿Por qué guardaste eso? Habríamos llorado juntas. Porque te salvé de más dolor. Dije. Pero era excusa. Era cobardía. Aquella noche. Dormimos juntas. No como amantes, aún no. Sino como sobrevivientes. Su cuerpo contra el mío era ancla en la tormenta. El olor de su piel a lavanda y hospital un recordatorio de lo que habíamos sido. Al amanecer. Elena llegó. La vi por primera vez en la puerta, 8 años. Delgada como un junco. Cabello castaño en trenzas deshechas. Ojos verdes que eran un espejo de los míos. Mamá. ¿Quién es? Preguntó. Curiosa pero cauta. Marta se arrodilló, es Teresa. Una amiga especial de mamá. Elena se acercó. Extendiendo una mano pequeña. Tienes manos de doctora. ¿Salvas corazones? Sonreí. El pecho henchido. Sí. Pequeña. Y el tuyo es el más bonito. Pero el idilio se rompió como cristal de Murano. 2 días después. En la clínica. Serrano irrumpió de nuevo. Esta vez con pruebas,
Fotos mías y de Marta en el Retiro. Tomadas por un paparazzi freelance que olfateaba escándalos médicos. Esto es oro. López. La cirujana estrella y su amante toledana. Imagina los titulares, corazones rotos en el quirófano. Marta lo enfrentó. Furiosa, bórralas. O te denuncio por acoso. Pero el daño estaba hecho, las imágenes llegaron a un tabloide sensacionalista. Y Toledo estalló. Mi teléfono no paraba, llamadas del hospital. De mi padre, vergüenza para la familia. De colegas que fingían apoyo pero chismorreaban. Peor aún. Un grupo conservador local. De esos que aún agitan rosarios en las plazas. Lanzó una campaña, fuera la desviada del bisturí. Marta. Al ver las noticias. Se derrumbó en mi habitación de hotel. Elena. La escuela la llamará. No puedo exponerla. Huyamos. Propuse. Desesperada. A Toledo. O a donde sea. Reconstruyamos. Pero ella negó, no huyó más. Lucho. El clímax llegó en una conferencia en la Complutense. Donde Marta presentaba su programa. Yo estaba en primera fila. Apoyándola en silencio. Serrano. Resentido por el rechazo. Hackeó el proyector, en pantalla gigante. No gráficos. Sino nuestras fotos. Ampliadas. Con captions venenosos, el verdadero experimento, amor prohibido en la élite médica. El auditorio jadeó. Flashes de móviles como dagas. Marta palideció. Pero subió al podio. Voz firme, sí. Amo a una mujer. Y sí. Salvo vidas. Como todas aquí. El verdadero escándalo es el odio que aún nos acecha en 2025. Aplausos dispersos. Pero el daño, periodistas la acosaron. ¿Y Elena? ¿En casa? Preguntó por qué odian a mamá. Huí de nuevo. Esta vez a Toledo. El ave un borrón de lágrimas. Mi corazón. Irónicamente. Latía fuerte gracias a ella. Pero el mío emocional sangraba. Llamé desde la estación, vuelve conmigo. Por favor. Silencio. Luego, no puedo. Elena necesita estabilidad. ¿Y tú? Tú siempre huyes. Colgó. Y el mundo se oscureció. En mi piso. Rodeada de libros y vinos. Contemplé el Tajo desde la ventana. Su corriente indiferente recordándome que el tiempo no cura, solo erosiona. Días después. Un sobre llegó por mensajero, la carpeta de mi tratamiento. Incompleta. No puedo terminarlo sin verte. Decía la nota. Pero esta vez. Ven tú. Lucha. El dilema me paralizó, arriesgarlo todo por amor. Exponer a Elena. ¿Mi carrera? Mi padre llamó, renuncia. Hija. Vuelve al redil. Pero en el fondo. Sabía, el verdadero trasplante era de coraje. Regresé a Madrid un viernes de Adviento. Cuando las luces navideñas parpadeaban en las calles como estrellas caídas. Y Toledo parecía un sueño lejano. El ave me depositó en Atocha con el corazón en la garganta, literal y metafóricamente. Y tomé un taxi directo a la clínica. No llamé, no avisé. Era hora de irrumpir. Como ella había irrumpido en mi vida hace una década. La recepcionista. Al verme. Sonrió con complicidad, la doctora López la espera. Siempre. Entré en su despacho sin llamar.
Y allí estaba, Marta. De espaldas a la ventana. Mirando el retiro nevado. Se volvió lentamente. Ojos marrones llenos de tormenta. Teresa. ¿Qué haces aquí? Lucho. Respondí. Cerrando la puerta. Por nosotras. Por Elena. No más huidas. Ella se acercó. Vacilante. Y por primera vez. Vi el agotamiento en su rostro, ojeras de noche sin dormir. El peso de la prensa que aún merodeaba. Serrano fue despedido. Murmuró. Y el escándalo. Se diluye. Pero Elena pregunta por ti. Dice que tus ojos son como los de un cuento. Hablamos. No como doctoras. Sino como almas gemelas perdidas. Le conté de mi padre, cómo. Tras una llamada mía confesándolo todo. Me había escrito, hija. El Señor ama a todos sus hijos. Perdóname por no verte. Un milagro manchego. Nacido del escándalo. Ella rió. Lágrimas surcando, mi madre siempre dijo que el amor verdadero es como el Tajo, profundo. Serpenteante. Pero eterno. Nos besamos entonces. No con la urgencia de antaño. Sino con la madurez de mujeres que han sangrado por el mismo corte. Sus labios sabían a futuro. A promesas no rotas. La terapia continuó. Pero ahora con visitas a casa. Elena me adoptó rápido, me arrastraba a parques. Me contaba de sus dibujos castillos toledanos con princesas guerreras. Y en sus ojos verdes veía el hijo que perdimos. Redimido en ella. Eres como una segunda mamá. Dijo una tarde. Mientras horneábamos polvorones en la cocina. Marta. Desde la puerta. Nos miró con gratitud silenciosa. Pero no todo era idilio, los conflictos latentes resurgían como nieblas matutinas. Una noche. Tras una sesión. Discutimos. Yo quería volver a Toledo. Integrar a Elena en mi mundo, muéstrale el Alcázar. Las catacumbas. Ella se opuso, Madrid es seguro. Aquí no hay miradas de pueblo. Es miedo tuyo. Exploté. Como el mío entonces. Elena. Oyéndonos desde el pasillo. Irrumpió llorando, no peleen. Los quiero a las dos. Aquel llanto fue el catalizador. Nos abrazamos las tres en el sofá. Un nudo de brazos y sollozos. Y juramos, no más secretos. El alto trago llegó en Navidad. Viajamos a Toledo, un riesgo calculado. Alquilando una casa en el barrio del Salvador. La ciudad. Engalanada con belenes y villancicos. Nos recibió con brazos abiertos. Paseamos por el Zocodover. Compramos turrones en la Plaza Mayor. Y en Nochebuena. En mi piso. Cenamos con mi familia. Mi madre. Con su mantón negro. Tomó la mano de Marta, bienvenida. Hija. Mi padre. Taciturno. Bendijo la mesa, que el niño Dios sane todos los corazones. Elena. Fascinada por la catedral. Susurró, es como un cuento de hadas. Pero real. Pero el destino. Caprichoso como un torero en la plaza de toros. Tenía una última cornada. En Reyes. Un reportero persistente nos encontró en el puente de Alcántara. Fotos. Flashes. Preguntas, ¿es esto un menaje familiar? El artículo salió al día siguiente, el triángulo lésbico de las cirujanas, amor o experimento. El backlash fue feroz, amenazas en redes.
Boicots al hospital. Marta. Al leerlo. Empalideció, se acabó. Vuelve a tu vida. Teresa. Protégelas. No. Grité. Esto es nuestra vida. La decisión difícil cayó sobre mí como una losa, renunciar a mi puesto en Toledo. Mudarme a Madrid. Unirme al equipo de Marta. Seré tu asistente. Dije. No la estrella, sino la compañera. Ella protestó. Pero en sus ojos vi alivio. Elena. Abrazándome, sí. Más cuentos toledanos. Llamé al hospital, renuncio. Por un corazón más grande. El director. Sorprendido. Entendió, suerte. Ruiz. Salva el tuyo. El final no fue de cuento de hadas. Sino de vida real, imperfecta. Humana. Mi trasplante emocional se completó en primavera. Cuando el Tajo floreció de azahares. Nos casamos en una ceremonia civil en el Retiro, Elena de dama de honor. Con un vestido blanco como las palomas de la plaza. Rodeadas de amigos y familia que habían elegido el amor sobre el prejuicio. No hubo luna de miel exótica, en cambio. Una semana en una finca manchega. Plantando olivos y soñando con cabras. Hoy. Un año después. Mi corazón late fuerte. Gracias a la ciencia y al perdón. Operé junto a Marta en Madrid. Salvando vidas mientras construimos la nuestra. Elena crece. Bilingüe en amor y en idiomas. Y Toledo nos visita en veranos. Un puente entre pasados y futuros. El amor. Aprendí. No es un órgano que se repara en mesa, es un río que fluye. A veces turbio. Pero siempre hacia el mar. Y en ese flujo. Encontramos salvación.